En este video aprenderemos una forma de hacer una validación personalizada. Hasta ahora hemos utilizado validaciones como require, string length, range y otros, los cuales nos sirven para validar ciertas reglas, pero esas reglas fueron definidas por nosotros. Yo no creé la clase require, ni string length, ni mucho menos range. Podemos crear nuestras propias clases que pueden servir como validaciones, pero en este video aprenderemos a utilizar remote. Remote lo que hace es que tú tienes un action, tú tienes un método en un controlador y tú quieres decir que ese método tú lo vas a utilizar para crear una validación personalizada. Por ejemplo, yo tengo esta propiedad aquí que yo le puse número divisible entre 2. Yo lo que quiero es que validar que el número que yo ingrese aquí sea divisible entre 2. Obviamente no hay una notación que sirva para eso, no hay un atributo que nos sirva para eso, entonces yo tengo que crear el mío. Una de estas maneras es utilizando remote, que entonces en vez de yo crear una notación personalizada, yo simplemente le digo qué método de qué controlador yo quiero utilizar para realizar la validación. Vemos que tenemos unas cuantas sobrecargas. Yo voy a utilizar esta que me define el action y el controlador. Yo le voy a decir simplemente divisible entre 2 aquí. Y en el controlador yo voy a utilizar el controlador personas, que es este que tenemos acá. Y también yo puedo definir, como siempre, el mensaje de error, el cual lo voy a colocar inmediatamente. Ya he colocado el mensaje de error y estamos listos para ir al controlador a crear nuestro método divisible entre 2. Vamos a arreglar esto. Vamos al controlador de personas. Lo que vamos a crear aquí es un simple action. Tal como ya sabemos, yo quiero que ese action retorne un JSON result. La razón de esto es que jQuery Validation se va a encargar de correr este método por mí, es decir, que esta validación se hará del lado del cliente y no del lado del servidor, que veremos más adelante que esta es una limitante de este método. Entonces aquí vamos a colocar el parámetro y yo lo que quiero es verificar si el número es divisible entre 2. Entonces yo voy a crear una variable. Y bien, esto es todo. Básicamente yo lo que hago es verificar si el número es divisible entre 2 y si lo es o si no lo es, yo devuelvo un true o un false utilizando el método auxiliar JSON y le colocamos el allowGet. Recordamos que el allowGet nos sirve para permitir que se pueda consultar este action desde un get. Tenemos que colocarlo porque por razones de seguridad MVC no lo permite por defecto. Entonces esto es absolutamente todo. Ya esto va a funcionar. Así que vamos a compilar nuestra aplicación y vamos a ejecutar nuestro proyecto. Aquí estamos en el formulario de creación y vamos a probar nuestro método. Vamos a ponerlo en 3 y si yo quito el focus o si selecciono otro campo, veremos que ya el mensaje de error me sale de una vez. Nuestro método se ha ejecutado. ¿Cómo lo hizo? Como te decía, jQuery Validation por detrás de cámaras aplica nuestras reglas de validación utilizando el action como si fuera, digamos, un web service. Es decir, desde el cliente, él utiliza código JavaScript Ajax específicamente para invocar el método, recoger el resultado y si me devuelve true, entonces la regla de validación se ha cumplido y si me devuelve false, entonces la regla de validación no se ha cumplido. Como yo coloqué un 3, 3 no es divisible entre 2, vamos a colocar un 6 entonces y vemos que está todo bien. Ya la regla de validación ha pasado. Si le doy a create incluso, aquí vemos que no tenemos ningún mensaje. Aquí sí, porque estos campos son obligatorios, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que el método remote funcione. Como te decía hace un momento, el método remote tiene una desventaja y es que solamente funciona del lado del cliente. La validación se llama remote, quiere decir remoto. Solamente funciona de manera remota, es decir, solamente funciona en el navegador desde el navegador. Es decir, si tú no tienes jQuery Validation o si tu cliente, si tu usuario no está utilizando JavaScript, si lo tiene desactivado en su navegador, entonces Remote no va a funcionar. Entonces, para él, simplemente para MVC, esto siempre va a ser válido, aun cuando yo colocara un 5, por ejemplo. Siempre va a ser válido para él, y eso quizás no es lo que tú quieras.
pero de todos modos es bueno utilizar remote para tener una validación rápida del lado del cliente. Lo importante es que sepas que es posible que de un modo u otro, utilizando un mecanismo u otro, vas a tener que hacer la validación por otro lado en el servidor. Podemos ver esto rápidamente regresando a Visual Studio. Vamos a colocar un breakpoint acá en el método create. Ya lo tenemos acá, así que vamos a presionar F5 para correrlo en modo debugging, correr la aplicación en modo debugging. Y vamos a ver que, vamos a regresar a Visual Studio, que se nos olvidó remover el jQuery Validation. Vamos a remover el jQuery Validation para que se vea que realmente la validación solamente ocurre del lado del cliente, no ocurre del lado del servidor. Así que es muy importante tener esto bien presente cuando estés desarrollando tu aplicación y tengas una validación que sea remote, pero que como su nombre lo indica, es una validación que tú realmente quieres obligar al usuario a cumplir. Vamos a poner unos datos. Y vemos que en el número divisible entre 2 vamos a colocar un 5. Fíjate que cuando quito el enfoque de este control no pasa nada. Vamos a darle a create y estamos acá y vemos que el isValid dice que es verdadero. El isValid es como si estuviera fallando, pero no lo está, porque todas estas reglas de validación desde aquí hasta acá funcionaron. La única que no funcionó fue la del remote, porque como te decía, al yo remover jQuery Validation de nuestra página, de nuestra vista, entonces la validación no tiene forma de realizarse. Y como el Model Binder de MVC no tiene forma de ejecutar este método remote, la validación de remote que tenemos aquí, este método de acá, él simplemente toma como bueno y válido el hecho de que el campo de nombre divisible entre 2 tiene un valor de 5. Lo que haríamos en este caso es una de dos. Quizás podríamos, por ejemplo, aquí hacer esa validación aparte, o otra cosa que podemos hacer es, además de utilizar remote, tener otra anotación, otra validación, la cual sea personalizada, la cual se encargue de repetir esta regla, pero esta regla la va a repetir utilizando o haciéndola, mejor dicho, desde el lado del servidor. Así tienes los dos terrenos cubiertos. Si el usuario tiene jQuery, si el usuario tiene JavaScript en su máquina, no en su máquina, sino en su navegador activado, entonces te va a funcionar el remote. Pero si no lo tiene, entonces puedes estar tranquilo porque tu otra regla de validación, tu anotación personalizada, va a funcionar del lado del servidor y te vas a asegurar de que la regla siempre se cumpla y de que nunca entres data sucia a tu base de datos.